Hola, qué buena, ¿qué tal estáis? Pensabais que no iba a hacer más y os quejáis de la patera, ¿eh? Pues estoy muy confundido, porque ya estamos aquí otra vez. Aquí, y os tengo una cosa súper especial. Y es que ayer Tony Flow cumplió nada más y nada menos que 4 años. ¡Estupendo! Efectivamente, ¿cómo pasa el tiempo, eh? Parece que fue ayer cuando empecé. Y mirad la hora, 4 años, con muchas cosas. Y vamos a disfrutarlo con, y os quejáis de las pateras, y en este capítulo vamos a hablar nada más y nada menos que de los austrios mayores. Son Carlos I y Felipe II. Con Carlos I se realizó la primera vuelta al mundo de Magallanes cercano y con Felipe II se conquistó las Filipinas, pero eso lo hablaré después de la conquista de Filipinas. Y alguna anécdotilla y tal, ¿vale? Así, una anécdotilla privada de su vida privada, así que vamos a hablar ahora mismo de este nuevo capítulo de Os Quejáis de las Pateras, que hablaremos de Carlos I y Felipe II, Austrias mayores. No os vayáis, que seguimos aquí, no sé antes de deciros que os suscribáis. Y Os Quejáis de las Pateras, los Austrias mayores, Carlos I y Felipe II. Carlos I, que entonces era muy joven, era un yogurín, tenía solamente 16 años, le nombra al rey. Pero no solamente le nombra al rey, sino que hereda un montón de territorios de su antepasado. De Cebala Católica, hereda Castilla, Navarra, Canarias, las plazas de África, el territorio que estaba en ese momento conquistado de América, y de su abuelo Fernando el Católico hereda Aragón, Nápoles, Sicilia y Cerdeña, y de Felipe el Hermoso hereda todo el territorio de Austria, perteneciente a Maximiliano y de su churri, su pareja. Los Países Bajos, Luxemburgo, el Franco Cordano, Borgoña, muchos territorios, no bien. Pero ¿qué pasaba? Que él era de Flandes, no era español. Entonces, ¿qué pasaba? Que él no tenía ni papa de español, nada. Su idioma materno era el francés y el flamenco. Sí, que... que si una persona le pregunta, ¿perdón, dónde está el flamenco? Él dirá, Y tampoco tenía ni idea de cómo se vivía en España, las fiestas, tradiciones, etcétera. No tenía ni papa, ni puñetera idea de lo que era España. Ahí ya empezaron a llegar los problemas de los nombres castellanos que se quejaban de que, oye, estos son flamencos, pero no flamencos de... Pero tampoco los flamencos de estos animalitos, no, flamencos de versión de flamenco, de Holanda y Bélgica. Bien, estos se quejaban de que era flamenco y no español. Bien, pues tras tantos robos y tantas quejas, que estaba ya hasta los huevos el pobrecito, Carlos I se va a Alemania para que le dejen ser emperador también del Sacro Imperio Romano Germano. Toma tú. Pero mientras tanto, él está un poquito despifarrando el dinero y tiene los días contados. O al menos eso creían los castellanos, ya que los nobles, se levantan en armas contra él y la gran parte apoyan que su madre, Juana la Loca, que estaba ahí muerta de risa, guardada en un convento, dijeron: venga, que vas a hacer tú la reina, venga. Pero ella dijo: mejor paso, adiós, muy buena. Bien, llegó el 23 de abril de 1521. El ejército de Carlos I se come con papas a los nobles castellanos. Y al día siguiente les corta la cabeza. Para que aprendáis que no os podéis meter conmigo, que conmigo no se mete nadie. Y a partir de aquí las cortes pedirían gran parte del poder a favor de Carlos I, que sería el que cortaba bacalao a partir de ahora. Pero no solamente en Castilla, en Valencia y en Mallorca estaría también la Germanía. Como te diréis, ¿qué coño es eso? ¿Ya ven alemanes allí viviendo? No. ¿En España de Mallorca? No es eso. Son hermandades gereniales, cansadas de la aristocracia y se copian un poco mucho de los comuneros. Y se levantan también y toman el control de varias ciudades, asesinando a cualquier noble que pillara. Pero al igual que Castilla, aquí tampoco iba a llegar muy lejos, ya que los hermandados al año siguiente, en 1522, tuvieron que enfrentarse con las tropas realistas y tan realistas que cayeron el año siguiente en Mallorca. Y Carlos I de España ya también es nombrado quinto de Alemania. Pero ya estaban los vecinos tocando un poquito los cojones. Porque, por ejemplo, Francia quería Italia, que le indemnizaron cuando llegaron los Borbones, pero eso ya lo hablaremos en el capítulo de los Borbones. Los protestantes y también las rebeliones piratas, y también eso, entre la llegada del fenómeno protestantismo, la moda de ese momento, y también las rebeliones piratas, que no paraban de tocar los cojones también en el Mediterráneo. Pero bueno, vamos a cómo fue su reinado, porque nada más que proclamarse rey, se va a Alemania y organiza la dieta de Worms. ¿Y por qué les ponen una dieta, pobrecitos? No es lo que pensáis. Lo que pasa es que Lutero se ponía a parir en el Twitter de momento a la Iglesia Católica, llamándole de todo menos bonito. Así que Carlos I le ofrece explicaciones. Se va. Oye, explícame eso. Y Lutero no se corta un pelo y se desahoga. Y Carlos I le da preso, a tomar por culo. Pero el príncipe de Sajonia finge que lo secuestra y lo lleva en su castillo en secreto para que nadie sospeche. Bueno, no vamos a la guerra de Francia, que fue en 1521, cambiamos de tema. No vamos a la guerra de Francia, que fue en 1521 a 1526. El rey francés Francisco I no le gustaba nada, le daba repelús, asco de que su
de que su territorio estaba rodeado de tierras españolas. Ya no les gustaban estos gabachos. España ya no atacaban en ese momento. Y querían que se vayaran, pero no harto de no conseguir nada, sino que Carlos I acaba consiguiendo también el reino de Milán. Pero él se pone cabezón, tipo Que no lo reconozco, que no lo reconozco, que no lo reconozco. y como se aburrirá en su casa el hombre, dirá, Pues vamos a luchar otra vez. pero aquí tiene algo más de apoyo, ya que le apoya también el Papa del momento, que era Clemente VII. Las tropas imperiales saquean Roma entre 1527 y 1529. España vuelve a ganar, Somos la reina del mundo. Toma, ya somos la reina del mundo. no había nadie que nos pisara los talones. Y con esto ya dominábamos también el sur de Italia, aparte de que los franceses no pararían de dar por culo otra vez a Carlos en Túnez. Poco después la Iglesia Católica, tras el inesperado aumento del protestantismo, la moda del momento. Entonces la Iglesia entera se junta en el Concilio de Trento. Oye, ¿qué hacemos para estar de moda? ¿Hacemos vídeos? ¿Colgamos TikTok? ¿Y si estamos en Twitter? ¿Qué hacemos? Carlos mientras tanto dándose de hostias en Alemania contra los protestantes. Y aunque Ana firma la paz de Augsburgo en el año 1555, hay que decir también que se casó con su prima Isabel de Portugal. Sobre los indígenas, ya dije en el vídeo de los Reyes Católicos que no obligaba a ningún indígena a trabajar en las minas, salvo que ellos quisieran. Ya hemos cambiado de tema, pero bueno, también tiene relación con Carlos I. Y en 1542, en su época, se creó las leyes de Indias, impulsado por el fraile dominico Bartolomé de las Casas, que protegía a los indígenas. Y para que los digáis que esas leyes no se cumplían y tal, sí se cumplieron, básicamente porque hay documentos de personas que fueron condenadas por no cumplir esas normas. Esto ya es otro tema. En su época fue cuando se hizo la primera vuelta al mundo, impulsada por Magallanes, pero realizada al 100% por Elcano, ya que recordemos que Magallanes fue asesinado por una tribu filipina en la isla de Mactan, defendiendo al reino de Cebú, siendo ahí el descubrimiento de Filipinas. Pero la parte de Filipinas la diremos en la parte de Felipe II, que es donde está toda la chicha. En 1556 abdica y se parten los territorios de su hermano pequeño. A su hermano pequeño Fernando le da el Sacro Imperio Romano Germano y Felipe II le da el Imperio Español. Murió 2 años después, en 1558, en el monasterio de Yuste, que ordenó él construir. Vamos ahora con Felipe II. A él le gustaba hacer las cosas tranquilas, sin prisa. De ahí que le llamaran el prudente. Él amaba proteger el catolicismo, sobre todas las cosas, pues porque así se lo enseñó su padre y tal. Él ya tenía esa manía ya tenía ese trauma de la lucha por el protestantismo y tal. Bien, pues ahí fue cuando se aprovecharon los enemigos de España para decirle de perro judío para arriba e inventarse el rollo de ellos. Que con él, desgraciadamente, nació la famosa, la leyenda negra, esa leyenda que aunque poco a poco está derrumbándose, se demuestra que es una farsa. Y lo más fuerte que todavía hay gente que se lo cree y que yo intento destruir en este canal. Si queréis saber más sobre la verdadera historia de España, y que el vídeo de los Reyes Católicos en la parte final, porque ahí lo cuento todo. Bueno, vamos a hablar de ahora porque España llegó a tener el imperio que nunca se ponía el sol, como dijo él. En 1578, muere el rey de Portugal con 24 años. Casi mi edad, vamos, en una batalla contra Marruecos. Y muere sin descendencia, así que no tiene hijos. Pero ¿sabe lo que pasa? Que Felipe II tenía como madre Isabel de Portugal. Y por arte de dividir bloque, la costa de Portugal reconocen a España como su país. Y claro, se duplicó los territorios, porque eran los territorios conquistados por Portugal. Ahí también se unen los territorios conquistados por Portugal, que era Portugal, la actual Plaza de África, Brasil, etc. Pero no todo iba a ser de color de rosa, porque entre conflictos con protestantes, Inquisición, la revuelta de los moriscos, especialmente la Alpujarra granaína, ¿qué solución mandamos de esto? Muy fácil, mandamos a Juan de Austria y ahí se acabará la tontería. Pero los problemas porque hay otro que, madre mía, el hijo de Felipe II, ese es un telita también. Este niño le hace falta el hermano mayor ese para que le metan vereda. En ella comenzó mal porque nació con deformidad y tal, y en plena edad del pavo lo que quería era gobernar. Papá, dame un poquito de poder. No era como mi abuelo, era un mindundi. Pero la cosa no quedó ahí. Tiró por la ventana a un paje y a un guardajoyas. Incluso quiso quemar una casa porque le tiraron agua sucia. Toma tú. Y les explicó, vamos. Era un niño en un prenda, pasaba el tiempo y llegó a un punto que pasaba olímpicamente al niño, así yo a ti no te hago ni puto caso. Y el niño se piró a Países Bajos, donde le pidió ayuda a su tío. Pero ¿qué le pasa? Que su tío se acabó chivando. Y el niño ya incluso intentaron matarlo, decir, toma al niño de tú. Felipe II, viendo que ya este niño le superaron los encerros y tal, se declaró en huelga de hambre. Felipe II encerró a su hijo y se declaró en huelga de hambre. Murió en 1568 con mi edad, 23 años. Ahí los enemigos también aprovecharon para meter cizaña también contra Felipe II, acusándole de maltratador y tal. Pero los dramas no terminan ahí.
También tenemos el secretario Antonio Pérez, que organizó en total discreción el asesinato de Juan de Escobedo. Y vosotros diréis, ¿Ese quién coño es? es el ayudante del hermanastro del rey Don Juan de Austria, de que un insecto Pasteur al tiempo. Él logró huir a Inglaterra y le da información para atacar el puerto de Cádiz en 1596. Y de aquí a la ciudad del amor, y de aquí a la ciudad del amor. Bueno, en ese momento no era del amor, sería la ciudad de otra cosa. Vamos, que allí murió en la pobreza, en la más absoluta pobreza. Eso te pasa por meterte con Felipe II. Como anécdota también deciros que el monasterio de la Escorial se construyó en su reinado, concretamente después de la batalla de San Quintín en 1557 contra los Camachos. Toma. Para ver que encontraba Países Bajos y le ganamos. Toma, ya, os machacamos de ese momento ya, ¿eh? Ahí están enterrados, en ese monasterio de la Escorial, ahí están enterrados casi todos los reyes de España, a excepción de los reyes católicos que están en la Catedral de Granada, Felipe V y Fernando VI, que está en la granja de San Ildefonso, Amadeo I de Saboya, que está en la Basílica de Superga en Turín, y lógicamente José I Bonaparte, que está enterrado en los Inválidos de París. Incluso se le catalogó en su momento como la octava maravilla del mundo, ¿eh? Felipe se casa con la hija del rey francés y se vuelve a restaurar más o menos la paz con Francia. La paz se vuelve a restaurar cuando se casa con la hija del rey de Francia. También estaba dando un poquito por culo los otomanos, que estaban en la otra punta del Mediterráneo, pero España se unió a varios países y le ganamos en 1571 en la famosísima batalla de Lepanto. Como anécdota super curiosa que ahí luchó Cervantes. También más conflicto con los irlandeses, que si se hace protestante también, para dar por culo. Incluso esto es cierto, Felipe II intentó conquistar Inglaterra, pero no llegó. Bien, ahora con él también recordamos la famosa Unión Ibérica que dije antes, que se unió los territorios de Portugal y España. Y también vamos a hablar ya de la conquista de Filipinas en manos de Legazpi y Urdaneta. Como anécdota decir que los dos eran vascos. Legazpi era un almirante que conquistó no solo Filipinas, sino las Islas Marianas, Palaos, etcétera, que fueron durante muchos años españolas. De hecho, el Océano Pacífico se le llamó durante mucho tiempo el mar español. Y allí empezó a dominar ya la ruta de la seda, la ruta del comercio, era Manila, Acapulco. Era Manila, Acapulco, Veracruz, Cádiz, Sevilla y ahí a toda Europa. Recordamos que ya he dicho antes, sí, efectivamente, Legazpi fue el primer gobernador de Filipinas. De hecho, el nombre de Filipinas proviene de Felipe II. ¿Cómo te queda? Y también fue el fundador de Manila, la capital de Filipinas. Está enterrado en la iglesia de San Agustín, allí en Manila. También recordamos que para los filipinos entrar en España era casi un favor que le damos, ya que sufrían muchos ataques piratas. Entonces para ellos era casi como, casi va a ser un favor, hijo. Y además, de hecho, Felipe II preguntó en un referéndum a los filipinos si querían entrar dentro de España. Y el 90% dijo que sí. Y Urdaneta era un fraile de la Iglesia Católica que llevaba muchos años viviendo en México. También fue con él, también era vasco, como dije antes. Y ya está. Y anécdotas, pues que fue la primera persona, esto lo dije en el vídeo de los Reyes Católicos, fue la primera persona en crear la jornada laboral de 8 horas. ¿Cómo te quedas? Y ahí fue cuando el Imperio Español llegó a su máximo apogeo. Y ya está. Esta es la historia de Carlos I y Felipe II. Seguid suscritos en Andy Flow para más contenido guapo que colgaré cuando pueda. Porque estoy un poco más liado y colgo pocas cositas. Pero en nada estoy muy activo para colgar cositas chulas de Andy Flow. Relacionado con lo que vosotros os gusta. Y no podéis perder el siguiente capítulo de que quedará para atrás, que hablaremos de los otros pequeñitos, de los otros más pequeñitos. Felipe III, Felipe IV, Carlos el Hechizado. Ahí hablamos, ese capítulo hablaremos de los otros más pequeñitos. Y luego sí te lo vamos y tal. Bueno, ya está, aquí terminamos. Nos seguimos viendo aquí en Andy Flow. Suscribirse para más contenido guapo.